Hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos para este primer culto dominical de este domingo. Y vamos a meditar en el capítulo 9 del libro de Levítico, Levítico 9. Vamos a hablar del tema el ministerio de Aarón y de sus hijos. Y hoy cada creyente debe ejercer su ministerio porque Dios nos ha repartido dones y talentos y los dones son dados para ser usados. Cada creyente es un real sacerdocio, hombre o mujer. El sacerdote era la persona que llevaba las culpas del pueblo delante de Dios y el profeta es el que viene con el mensaje de Dios al pueblo. Y Aarón, el sumo sacerdote, era el primero que debía presentar su sacrificio porque también era un hombre pecador. Veamos este capítulo 9 del libro de Levítico y estudiémoslo con la gracia del Señor en 5 partes. La primera parte se encuentra en los versículos 1 al 7. Abran sus Biblias, les ruego, en Levítico 9, del 1 al 7. Aarón se preparó para cumplir su ministerio. Para que el maestro pueda enseñar la Biblia tiene que prepararse. Para poder dirigir un culto tiene que prepararse. Para predicar hay que prepararse. Y notamos en Aarón y en sus hijos una preparación. Hoy también cada creyente, como cada creyente es un predicador, cada creyente tiene un ministerio, cada creyente es un testigo, un discípulo de Cristo. Hemos hablado que cada creyente es un embajador, cada creyente mujer es una embajadora, entonces todos tenemos que prepararnos. Y de ahí que ahora promovemos nuestro seminario para que todos estudien, no es para unos cuantos, la preparación es para todos, porque todos tenemos que ser testigos de su amor. Aarón se preparó con sus hijos para cumplir su ministerio. Capítulo 9, verso 1. En el día octavo, porque habla que 7 días estuvieron preparándose mucho, el octavo sería lo que hoy para nosotros el domingo. Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y los ancianos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto. Y ofrécelo delante de Jehová. Verso 3. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Todos estos animales inocentes tenían que morir en lugar del culpable. En este caso, ¿quién era el culpable? Aarón y sus hijos culpables. Todo esto es una figura de Cristo, como ya lo hemos explicado. Cristo el inocente murió por nosotros los culpables. Cristo el inocente murió por mí culpable, como terminamos de cantar. A mí me agrada mucho lo que cantamos en esta iglesia y canto también cuando estoy en otras iglesias, pero me agrada mucho lo que aquí cantamos. Y habla de la sangre de Cristo. Él nos compró con oro no, sino a precio de sangre. Con oro no, mas con sangre. La muerte de Cristo es el tema más importante de toda la Escritura, de toda la Biblia. Su sangre derramada en la cruz por ustedes y por mí. Y todos estos animales nombrados en los versículos 1 al 3 tenían que ser sacrificados, morir en lugar de los pecadores. Dice la última parte del verso 3: tomad un macho cabrío para expiación
el macho cabrío es comúnmente llamado chivo, y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. El camino a Dios siempre es por la muerte de Cristo. Y para que estos sacerdotes puedan tener comunión con Dios, el pecado tenía que ser quitado primero. El pecado tiene que ser quitado. Y la primera oración que Dios oye de una persona no arrepentida es su oración de arrepentimiento, cuando reconoce que Cristo el justo murió por él o por ella injusto. Allí entonces puede comunicarse con el Señor. De otra manera, el pecado es una barrera que impide que el hombre o la mujer se comunique con Dios. Tiene que ser quitado, y la única manera que puede ser quitado es por la sangre que Jesús derramó en la cruz. Y llevaron lo que mandó Moisés, dice el verso 5, solamente estamos hablando aquí de los preparativos. Llevaron delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Aarón tenía primero que hacer un sacrificio, un holocausto por su vida, porque Aarón también era pecador. También, así como nosotros, el Señor nos ha perdonado, pero todavía tenemos una naturaleza caída, todavía pecamos. Y por esa razón Dios nos insta para cuando pequemos o cuando pecamos, confesemos nuestros pecados. Esto estudiamos con la gracia del Señor en el estudio del día miércoles. Vean en sus Biblias el capítulo 7, los versículos 12 y 13. Tengan la amabilidad, busquen una página atrás. Levítico 7, 11, 12 y 13. Dice el verso 11: y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Verso 12: si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura. Esto significa sin orgullo, sin hipocresía, sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Esta ofrenda sin levadura representa a Cristo, en quien no hay pecado. Nunca pecó, ni tampoco nunca podía pecar. Pero debemos entender, hermanos, comprender, el verso 13 para nosotros. Nosotros sí presentamos a Dios ofrendas, todavía dice, con torta de pan leudo. Presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. ¿Qué significa que nosotros presentamos ofrendas con pan leudo? Porque todavía tenemos levadura en nosotros. Todavía el pecado mora en nosotros. Ya no nos domina, ya no nos gobierna. Cuando permitimos que el Espíritu Santo tenga llenas nuestras vidas,
entonces el pecado estará subyugado. Pero cuando apagamos al Espíritu Santo, el pecado surge y reina. Por esta razón, Pablo dijo y se consideró como un miserable a sí mismo. En el libro de Romanos, en la carta de Pablo a los romanos, esto es bueno que leamos, en el capítulo 7, algunos eruditos han dicho que Pablo estaba viviendo entonces un bajón espiritual. De ninguna manera. Pablo nos alienta y nos dice que él tenía la misma lucha que nosotros. ¿Con qué luchaba Pablo? ¿Contra quién luchaba Pablo? Contra el pecado. No tenemos lucha contra sangre y carne. Dice el versículo 17 del capítulo 7. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. 7:20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo, el más grande apóstol, ilustre, dice: el pecado que mora en mí. Hermanos y hermanas, el pecado batalla en nuestros miembros. Y por eso, como el pecado batalla dentro de nosotros, no queremos perdonar, ¿verdad? No buscamos a la persona ofendida o a quien hemos ofendido para reconciliarnos. Pues el pecado que mora dentro de nosotros. Todavía tenemos un poquito de orgullo en el corazón porque el pecado que mora en nosotros. Y todavía somos tercos por el pecado que mora en nosotros. Miren que no digo el pecado que mora en ustedes, sino que mora en nosotros. Pablo dice: el pecado que mora en mí. Y a veces mentimos por el pecado que mora en nosotros. Y sobornamos por el pecado que mora en nosotros. Y respondemos de una manera áspera por el pecado que mora en nosotros. Y no queremos saludar a un hermano o a una hermana por el pecado que mora en nosotros. Y somos mezquinos, ¿por qué? Por el pecado que mora en nosotros. Por esto el sumo sacerdote tenía que presentar primero una ofrenda por sí mismo. Y Pablo dice en el verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Qué halló en él? Que el mal está, ¿dónde? En mí. ¿Dónde está el mal? En mi vecino. En el hermano que no vino. El mal está en mí. Porque el marido, cuando la pareja tiene problemas, ¿qué dice el marido? Le dice a la mujer: tú eres la culpable. Y la mujer: tú eres el culpable. No, es por el pecado que está en mí. Es por el pecado que está en mí. Hermanos, consideremos que lo malo que nos está sucediendo es ¿por qué? Por el pecado que mora y que no lo hemos dominado todavía. Y Pablo dice en el verso 24, vean ustedes, el ilustre apóstol Pablo: miserable de mí. Miserable de mí. Repítase a sí mismo: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo orgulloso, hinchado, de este cuerpo de muerte, de este cuerpo que tiende siempre a pecar? Miserable de mí. Ahora comprendemos mejor por qué en Levítico Aarón tenía que presentar primero sacrificios por su propio pecado, como nosotros lo vemos en el segundo punto. Aarón presentó ofrenda de expiación por sí mismo. Por sí mismo. Leamos los versículos 8 al 11 del capítulo que estamos estudiando en este mensaje expositivo. 8 al 11. Entonces se acercó a Aarón al altar, Aarón, y degolló el becerro
de la expiación, que era, ¿por quién era la expiación? Por él, por él. Ese es el pronombre personal que se refiere a Aarón, por él. Un becerro por él. Entonces, seguimos leyendo, verso 9. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuerdos del altar para santificarlo, y derramó el resto de la sangre al pie del altar, e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Miren que cuando ellos sacrificaban estos animales, también vean cómo era el día viernes. Vimos esto en el verso 24 del capítulo 8, Levítico 8:24. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de las orejas derechas. ¿Qué significaba poner sangre en el lóbulo de las orejas derechas? Cuidado con lo que oímos. ¿Qué estamos oyendo? Porque estos oídos pueden oír chismes, pueden oír calumnias, mentiras, o puede oír pornografía, puede oír engaño. Estos oídos pueden oír cosas que no edifican. Y estos oídos pueden oír música mundana, música que adora al diablo con estos oídos. Por esa razón se ponía sangre en el oído, porque nuestros oídos tienen que estar santificados. También dice el verso 24, sobre los pulgares de sus manos derechas, sobre los pulgares. Esto es cuidado con lo que tocamos. Estas manos no son para golpear, tampoco estas manos son para robar, estas manos no son para tocar la mujer ajena o el hombre ajeno. No es para que el joven le meta la mano a su enamorada por aquí, por el pecho. No, pues estas manos son santificadas. Las manos son para trabajar y para amar. Por esa razón se le ponía sangre en los pulgares de sus manos derechas. Y dice, y también sangre sobre los pulgares de sus pies derechos. Porque estos pies pueden ir presurosos a hacer lo malo. Pueden ir a robar, o pueden ir a la casa de la prostituta, o a la casa de la borrachera. Pero estos pies son para que caminen a anunciar el Evangelio de la paz, como dice Romanos capítulo 10. Hermanos queridos, es hermosa la enseñanza del Levítico. Parece un libro árido, con tantos sacrificios, pero todo apunta a la persona del Señor Jesucristo. En los versículos 8 al 11 se nos dice que Aarón, el sumo sacerdote, debía presentar sacrificio, un holocausto, un becerro de expiación por él mismo, porque también era un débil hombre pecador. Yo me llamo David Mutri y tengo el título de pastor, que me queda muy grande. Para mí, pastor, eso es muy grande. Y hermanos, también soy un hombre pecador. Aarón era pecador, Moisés pecador, yo pecador. Y tengo que hacer como Aarón, presentar cada día sacrificios delante del Señor por mis propios pecados. ¿Cómo lo hacemos ahora? Confesando nuestros pecados, como lo dice Primera de Juan. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 5. Allí dice que los que presidimos somos débiles hombres. Hebreos 5,
1 al 4. Estamos hablando del segundo punto, del sacrificio que Aarón debía presentar por sí mismo. Busquen en sus Biblias Hebreos 5, 1 al 4. Porque todo sumo sacerdote, ahí yo me pondría como todo pastor, todo líder. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, en el caso de los sumos sacerdotes, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Aquí habla de los incrédulos, las personas que no conocen al Señor, que tenga paciencia, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Ustedes tienen al frente un hombre rodeado de debilidad. Y Moisés era un hombre rodeado de debilidad. Y Aarón era un hombre rodeado de debilidad. No eran hombres infalibles. El apóstol Pablo era un hombre rodeado de debilidad. Pero Cristo no tenía ninguna debilidad. Él no estaba rodeado de debilidad. Está rodeado de debilidad. Dice verso 3, y por causa de ella, ¿qué ella? Y por causa de la debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, como también por el pueblo. Y esto es lo que está haciendo Aarón en el segundo punto, presentando sacrificios por sí mismo. Y el pastor tiene que confesar sus propios pecados. Y el maestro tiene que confesar sus pecados, cada uno por sí mismo. Y verso 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, llamado por el Señor. Volvamos a Levítico, el capítulo 9. Ya estamos en el segundo punto. Aarón presentó ofrendas de expiación, sacrificio por sí mismo. En tercer lugar, Aarón ofreció holocausto a Dios. Veamos los versículos 12 al 16. Holocausto significa que el animal era quemado totalmente. Leamos 12 al 16. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza. ¿Qué implica eso de partir el animal? Que la carne, la vida de Cristo es transparente. No hay nada escondido en él. Su vida es santa, limpia. Luego lavó, dice el versículo 14, los intestinos y las piernas, y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también las ofrendas del pueblo. Entonces aquí, este tercer punto es, Aarón ofreció ahora holocausto por el pueblo. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero, y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Primero Aarón confesó sus propios pecados. Luego sus hijos confesaron sus pecados. Luego el pueblo confesó sus pecados. Y aquí en este culto yo confieso mis pecados, ustedes confiesan sus pecados, nuestros hijos tienen que confesar sus pecados, cada creyente confiesa sus pecados.
Ya no hacemos sacrificios, porque Cristo se sacrificó por nosotros una sola vez. Pero Primera de Juan nos dice que debemos de confesar nuestros pecados. Vamos a buscar 2 Corintios 5, 21. Segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 5 y el verso 21. Por eso le tenemos que confesar a Él los pecados. Dice 5:21 de 2 Corintios, al que no conoció pecado, ¿quién? Cristo. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No conoció pecado, pero Él llevó nuestros pecados. El ofrendante o el que sacrificaba al animal ponía su mano sobre la cabeza del animal. ¿Qué se decía allí? Que el inocente animal moría por el culpable. Y era como si el pecador ponía su carga sobre el animal inocente. Y cuando nosotros nos convertimos, es como que pusimos nuestras manos sobre Cristo, entregándole nuestros pecados, y Él los llevó en la cruz y murió por nosotros y derramó su sangre. Ese es el tema más importante, dijimos al comienzo, de toda la Biblia. Cuando usted le pregunten, ¿y cuál será el tema más importante de la Biblia del que estamos hablando hoy, ahora? La muerte de Cristo en la cruz. Qué pena que de la muerte de Cristo solamente se habla en la Semana Santa. No, de la muerte de Cristo hay que hablar todos los días. Por eso el Señor instituyó la Santa Cena, para que cada domingo, la iglesia del primer siglo, cada domingo celebraba la Santa Cena en la que recordaban la muerte de Cristo. Hoy nosotros lo hacemos el primer domingo de cada mes, porque la Biblia nos dice cada cuántos días, pero hay que hacerlo continuamente porque este es el tema más trascendente. Cristo murió en la cruz por mí, y de allí vienen los otros temas. Volvamos a Levítico 9. Ahora el cuarto punto. Luego que presentaron sacrificios por sus pecados, holocaustos, ahora presentaron sacrificios de paz. Porque cuando el pecado es quitado, vuelve la paz. Si hay personas aquí presentes que están viviendo en pecado, seguro que no tienen paz. Están angustiados, atormentados o adormecidos. La conciencia está amortiguada, pero les aseguro que si permiten que sus pecados sean perdonados, disfrutarán desde este mismo momento de la paz con Dios. Hermanos queridos, el pecado tiene que ser quitado. Y Cristo con su poder, con su sangre, limpia todo pecado y toda maldad. Sigamos en Levítico, estamos en el capítulo 9. Y ahora los versículos 17 al 21. Allí tenemos el sacrificio de paz. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, experimenta la paz. En los hogares hay guerra, pero les aseguro que en los hogares donde le permitimos reinar al príncipe de paz, Cristo, allí hay paz. Yo he vivido toda mi vida en hogares de paz. Crecí en una familia que amaba a Dios y no tengo ningún mal recuerdo de mi niñez ni de mi juventud. Siempre la paz. Y eso no significa que no hubo momentos de guerra. Ahora estoy casado 33 años en un hogar de paz. Me toca ir a predicar el evangelio a muchos lugares del país y fuera del país también, y siempre quiero regresar a mi hogar, porque mi hogar es mi lugar de paz. Vengo a veces de reuniones donde hubo guerra, pero yo quiero volver
a mi hogar de paz. Pero donde Cristo no reina, no hay paz. Hay odio, celos amargos, descontento, gritos, infidelidad. Hermanos, eso es un caos. Al punto que las personas de ese hogar piensan quitarse la vida. Pero donde Cristo gobierna, hay paz. Si a Cristo lo dejamos reinar en esta iglesia, siempre habrá paz si lo dejamos reinar. Porque bien podemos no dejarlo reinar. Y en su trabajo puede haber paz si gobierna el príncipe de paz. Entonces, en los versos 17 al 21, allí presentaban luego ofrendas de paz. Cuando el pecado es quitado, viene la paz, reina la paz. 17 al 21 leamos. Ofreció a sí mismo la ofrenda y llenó de ella su mano. Esta era una ofrenda de granos, de alimento, y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey, la ofrenda más costosa, y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo. Cuando el pecado es quitado, viene la paz. Yo estoy seguro que aquí hay personas que están en guerra. Y aquí hay muchos que tienen un hogar en el que no hay paz. No tienen paz con los hijos, no tienen paz con los padres, no tienen paz como cónyuges, ni paz con el vecino, ni paz con el familiar. Hermanos, no vale la pena vivir así. No es bueno vivir así. Y cuando hablamos de paz, la paz de Cristo, aún en medio de las tormentas. Por favor, cuidado, nunca me quiero explicar mal y decir que paz es ausencia de problemas, es ausencia de adversidades. No, no, de ninguna manera. La paz es el mar embravecido, una roca que sale del mar y un pajarito en la copa de la roca cantando. En medio del mar embravecido tenemos paz con Dios. Entonces hacían un sacrificio de paz que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual rociaron él sobre el altar alrededor. Roció él, dice 19, y las grosuras del buey y del cordero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos, esto implica con los que Dios nos ama, en la espaldilla derecha los meció a Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová. Y se repite la frase, como Jehová lo había mandado. La paz. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versos 17 al 20. Busquen, hermanos, esto está en el Nuevo Testamento. Es una de las cartas de Pablo, escrita a los hermanos de Colosas en el año 60 después de Cristo. Y Colosenses capítulo 1, versos 17 al 20. 17 al 20. Dice así: y Él es antes de todas las cosas, Cristo, porque Él no tiene principio, y todas las cosas en Él subsisten. Él subsisten significa que Él las mantiene juntas. Subsisten, ahí está la idea. Los planetas giran alrededor del sol. Subsisten significa que Dios los mantiene allí en su órbita. Dios los mantiene. Eso es subsisten. Verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de esta iglesia? Cristo. ¿Quién la manda?
¿Quién la dirige? ¿De quién es la iglesia? De Él. Claro, ustedes dicen, me voy a mi iglesia. Sí, somos parte de la iglesia. Y hay pastores que dicen, no, en mi iglesia. Hermano, bueno, yo nunca he dicho mi iglesia. No es mía. Cristo la compró a precio de sangre. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, resucitó, y por esto su resurrección es nuestra garantía para nuestra futura y cercana resurrección, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Quiere decir todas las cualidades, características de Dios. Él es completamente Dios. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo ¿qué cosa? La paz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuándo es que se hace la paz? Por medio de la sangre de su cruz. Cuando un hombre ha sido limpiado por la sangre de Cristo, ese hombre Dios lo hace pacífico. Antes era gritón, golpeador, machista, borracho, infiel. Pero cuando Cristo le limpia los pecados, hace de él un hombre tierno, delicado, dulce, amable, fiel. Lo transforma. Y alguna mujer puede decir, pero mi marido, mi esposo no es así. Bien puede ser que no conozca todavía al Señor, pero se bautizó, ¿y eso qué importa? Pero si dirige un grupo discipulado, ¿y eso qué importancia tiene? Hermanos, puede que haya un pastor que no se ha arrepentido y tiene una iglesia numerosa, pero todavía sus pecados no han sido limpiados. Así que haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando una mujer, o que es infiel, que es prepotente, que no se sujeta, esa persona cuando viene a Cristo, Dios la cambia, la transforma. El hijo desobediente, descarriado, que fuma droga, que se emborracha, que grita, que hace llorar cada día a su mamá. Cuando la sangre de la cruz de Cristo lo lava, es un nuevo muchacho, es un nuevo joven, una nueva mujer, es un nuevo profesional, hermanos. Un abogado lavado por la sangre de Cristo es otro abogado. Un vigilante lavado por la sangre de Cristo es otro vigilante. Un alcalde lavado por la sangre de Cristo es otro alcalde. Es otra persona, otro arquitecto, otro trabajador, otra empleada, es otro peluquero, otro sastre. Sin Cristo es un desastre. Es otro mecánico, otro agricultor, otro jornalero. ¿Por qué? Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, esto es serio y solemne, de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron. Esa vida horrible, sucia del pecado pasa y todo es hecho nuevo. Y si usted mira que una persona no es una nueva persona, bien puede ser que todavía no conoce al Señor. Por eso Jesús, cuando predicaba el Evangelio, a nadie hacía levantar la mano. No decía, levanten la mano los que se han convertido en sus pecados y pasen acá adelante. Aquí a veces lo hacemos. Ni tampoco Pablo dijo, repitan esta oración. Porque cuántas personas levantan la mano y repiten la oración, pero su vida sigue igual. Y la última vez que asistieron al templo fue cuando se bautizaron y de ahí desaparece. Un hombre que andaba borracho me encontró por el centro de la ciudad y me dice, Pastor David, dice, yo me convertí con usted, me convertí a usted.
y usted me bautizó. Claro, le digo, usted se convirtió a mí, porque si se hubiera convertido a Jesús, fuera como Jesús. Dice usted me bautizó. ¿Cuánta gente no siguen al Señor? Pero ¿cómo manifiestan que se quieren bautizar y dicen que han conocido a Jesús? Como no conocemos qué hay por dentro, uno accede. También nos toca casar parejas de creyentes, han creído en Cristo, se han bautizado, tienen ministerio. A uno les parece bien, hasta nos parece que esa relación no es buena, pero finalmente se quieren casar y uno los casa. Y después de algún tiempo ya no siguen juntos. Hermanos, de todo hay en el reino, pero Cristo hace la paz. Y en último lugar, Aarón bendijo al pueblo, y allí, una vez que cumplieron todo ese ritual del holocausto, sacrificio, la ofrenda de paz, entonces Dios se apareció. Hermanos, Dios va a obrar en su vida y en mi vida, pero lo primero, el pecado tiene que ser quitado. Él no va a obrar en el pecado, tiene que ser quitado. Aquellos hermanos que son artesanos y tratan un automóvil, primero tienen que quitar todo el óxido. Y luego que quitan el óxido y le ponen el esmeril, le ponen un poco de masilla, le lijan y otra vez le lijan, y después viene la pintura. Pero si le ponen la pintura o la masilla encima del óxido, dentro de pocos días el óxido brota, el pecado brota. Primero tiene que ser quitado el óxido, el pecado tiene que ser quitado, entonces viene la pintura. Y el Señor nos hace hermosos en cuanto a nuestra vida delante de Él. De esto se habla en los versículos 22 al 24. Ya lo último. Después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, miren, 3 sacrificios. La expiación por su propio pecado, el holocausto por el pueblo y el sacrificio de paz, ahora descendió. Y como el pecado había sido quitado, dice el verso 23, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, ahora ya no solo Moisés, sino también Aarón, porque Moisés lo estaba dejando encaminado, y salieron y bendijeron al pueblo. ¿Y qué pasó? Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Mi hermano, mi hermana, la gloria del Señor va a bajar a su vida, y la gloria del Señor va a resplandecer en su hogar, en su vida, en su ministerio, en su familia. ¿Pero qué primero? ¿Qué es lo primero? El pecado tiene que ser quitado. Para que la gloria de Dios resplandezca en su vida, para que haya paz en su hogar, ¿qué primero? El pecado tiene que ser quitado. La levadura tiene que ser quitada. De otra manera, la gloria de Dios en su vida, ni en mi vida, no van a resplandecer. Leamos otra vez el verso 23, la última parte. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y como el pecado había sido quitado, cubierto, tapado, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Algo parecido cuando Elías hizo un altar, cortó la leña y el buey y lo puso sobre la leña
Y oró y fuego cayó del cielo que consumió el holocausto. Acá también dice el verso 24, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto, porque el pecado había sido quitado. Esto es importante, hermanos. Para que Dios nos oiga, el pecado tiene que ser quitado. Para que seamos efectivos y eficientes en el ministerio, el pecado tiene que ser quitado primero. Para que haya una hermosa relación conyugal, el pecado tiene que ser quitado. Para que los jóvenes obedezcan a sus padres y vivan en el hogar en armonía, el pecado tiene que ser quitado. Hermanos, para que tengamos tranquilidad económica, el pecado tiene que ser quitado. ¿Cuántos aquí en su presupuesto, en lo que les ingresa, no se comparte con el Señor ni con la gente necesitada? Entonces no hay tranquilidad económica. Qué pena que hay personas, hay familias que viven en permanente angustia económica. Nunca han experimentado la paz porque no hay un buen manejo de los recursos. Hermanos, permítanme decirles, el pecado tiene que ser quitado. Y el único que limpia el pecado es Cristo con su sangre derramada en la cruz. Amén. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Hermanos amados, estemos de pie. Los que estaban en el tercer cielo, ya despiértense y vamos orando al Señor, pidiéndole que, confesándole nuestros pecados. Oremos a Dios. Amado Señor, lo que tú nos has dicho en Levítico capítulo 9 es serio y solemne. Allí notamos todo un proceso para que Aarón y sus hijos puedan ejercer el ministerio. Primero tenían que ponerse a cuentas delante de ti. Fueron capacitados, fueron instruidos por Dios, usando a Moisés. Y Moisés pasó esas instrucciones a Aarón, para que Aarón comunicara esas instrucciones a sus hijos, y a Aarón y sus hijos al pueblo. Hubo un sacrificio de expiación. Aarón primero presentó una ofrenda por sí mismo, una ofrenda también por sus hijos, luego por todo el pueblo. Y entonces presentaron un sacrificio de paz. Porque la paz llega, la paz viene cuando el pecado es quitado. Señor, yo no puedo quitar las manchas de nadie, de ninguna persona, ni puedo quitarme mis propias manchas, porque también soy un hombre pecador, soy un hombre rodeado de debilidad, un pecador arrepentido. Pablo dijo, el pecado que mora en mí. Y en este momento, y en este culto, Señor, te confesamos nuestros pecados. Mi hermano, mi hermana, ¿qué pecado haya anidado allí en su vida? Yo no sé. Un poco de orgullo, esa es la levadura. Un poco de hipocresía, rencor, un poco de amargura, mezquindad, un poco de chisme. ¿Qué hay en el corazón? Hay un poco de envidia o infidelidad o pornografía o soborno o trampas, un poco de pereza. Hay desorden en el manejo económico. Señor, cualquiera sea el pecado, un camino tenemos, confesarlo. Mi hermano, mi hermana, allí de pie, confiese su pecado. Dígale al Señor, ¿qué es confesar? Estar de acuerdo con Dios, que lo que estamos haciendo es pecaminoso y Dios lo aborrece.
Digámosle: Señor, yo sé que tú aborreces esto que hago. No quiero saludar a mi hermano, a mi hermana. No quiero hablar, no quiero aclarar, no quiero presentarme a esa invitación a dialogar. Señor, y eso de huir, de esconderse de algún hermano, no me quisiera encontrar con él, con ella. Todo eso demuestra que en el corazón hay algún pecado. Y el pecado tiene que ser confesado para que entonces venga la paz. Confesemos, hermanos queridos. Y amado Dios, una vez que te hemos confesado, la paz vuelve a nuestra alma. La paz de Cristo reina en nuestras vidas. ¿Y por qué vivimos en paz? Porque nuestros pecados han sido perdonados. Gracias, Señor, por recordarnos que la muerte de Cristo es el tema más importante de la Escritura, de la Biblia, de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cristo el justo, el inocente, murió por nosotros los injustos. ¿Hay aquí de pie o conectado o conectada en este culto alguna persona que no conoce a Jesús? ¿Está viviendo en sus delitos y pecados? Ruéguele al Señor que le perdone en este momento. Dígale al Señor: Señor, reconozco que soy una persona pecadora y que la paga del pecado es muerte. Reconozco que debo morir por mis pecados. Pero he oído que tú moriste en la cruz por mí. Perdóname todos mis pecados. Lávame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Tú, el inocente, por mí, el injusto, el culpable. Tú tomaste mi lugar como mi sustituto y te recibo como mi único Salvador. Dame tu Santo Espíritu. Y ayúdanos, Señor, a todos, llénanos con tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida agradable delante de ti. Gracias por el libro de Levítico y gracias por la enseñanza oportuna, pertinente de cada capítulo. Que en nuestras vidas te permitamos reinar, que en nuestros hogares tú reines, tú el príncipe de paz, y aquí en tu iglesia, Señor, tú reina, tú gobierna, tú tienes control del mundo. Es verdad que este mundo está bajo el maligno, pero controlado por ti, porque tú hiciste el universo y tú gobiernas sobre todo y sobre todos. A ti la gloria, la honra y el honor, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos, y a los hermanos que han estado con nosotros participando de este culto, que Dios les bendiga y les damos un abrazo en el amor de Jesucristo. Dios los bendiga.